El día de hoy, mis queridos hermanos y amigos, culminamos las, la serie, no de las cartas pastorales, sino la serie que hemos tratado en primera y segunda de Timoteo. Hoy culminamos la segunda carta que el apóstol Pablo escribe al joven Timoteo. Y hemos visto hasta este momento muchísimas cosas, muchas demandas, muchas verdades importantes, fundamentales de la vida ministerial. Pero a su vez, mis hermanos, creo que hemos también aprendido de que a pesar de ser una serie de cartas pastorales, no por esto no hay una edificación para el pueblo de Dios que no es ministro o no es pastor o no es predicador. Y tomando en cuenta que es el último capítulo de esta carta, podríamos decir que son las palabras más importantes, quizás, o hay una importancia personal en cuanto a lo que Pablo le dice a su hijo espiritual Timoteo. Como decía nuestro hermano hace un domingo, quizás esta es la parte más alta de la montaña y quizás que creo que sería importante tomar en cuenta lo que Pablo dice, porque son sus últimas palabras que por carta dará a su hijo querido, a su hijo amado. Antes de comenzar, quisiera introducir este sermón hablando, mi hermano y amigo, de algo que la sociedad está sufriendo, aunque no quiera reconocerla. Nuestra sociedad hoy en día está sufriendo un mal, y este mal es la soledad. Aún en los países súper desarrollados, donde podemos decir que hay muchas comodidades y facilidades, esto es una realidad que se está viviendo. ¿Sabes algo? En estos países, incluso, los índices de personas que viven solas en sus hogares son muchísimas, son sorprendentes. Hay una gran cantidad de personas que al llegar a sus hogares solamente son ellos, no son otros. Hay grandes índices de soltería y de soledad. Y quizás uno podría preguntarse, pero por qué se vive esto? ¿Por qué hay personas que padecen soledad? ¿Por qué hay personas que se sienten solas, abandonadas en un mundo como este? Pues hay muchas razones y muchas causas por las cuales esto sucede. Pero entre ellas está la dificultad de mantener una relación o un compañerismo con alguien durante mucho tiempo. Esto se debe, por supuesto, porque hay diferencias, quizás irremediables, que no se pueden, digamos, tolerar. Hay peleas, disensiones al momento de tratar de tener una relación con alguien, un compañerismo con una persona. También se pone en medio la envidia, el orgullo, el egocentrismo. Y de hecho el contexto, el lugar donde se desarrolla la relación también es un problema, porque ¿cómo tener una relación con alguien si estamos separados? Quizás muchos dirán, bueno, por Facebook o por WhatsApp podemos tener una relación todavía, pero la realidad, mi hermano, es que la relación o el compañerismo real no se vive de esa manera. El compañerismo real no se vive de forma virtual o a distancia, se vive personalmente. En conclusión, podemos decir que es difícil realmente tener un compañerismo que pueda perdurar con el tiempo. Pero ¿sabes algo? Hay una posibilidad, mi hermano y amigo, de tener un compañerismo que dure mucho tiempo, que perdure en el tiempo. Y más que eso, ¿sabes algo? Es un compañerismo que será eterno. ¿Sí? ¿Me escuchaste? Esto es posible. Es posible tener un amigo, compañeros eternos. Y la razón de que esto sea posible es que cuando las personas son unidas por algo que es mucho mayor que ellos, una causa mayor que ellos, esto por supuesto va a permitir que a pesar de las pruebas, dificultades que tienden a haber en las relaciones, sean superadas. Esta causa, mi hermano, en el pasaje de hoy es el reino de Dios. Esta mañana veremos cómo el reino de Dios y la gracia de Dios no solamente da salvación, de esperanza, sino también da una familia que va a perdurar para siempre, que será eterna. ¿Sabes por qué, mi hermano?
Porque el reino de Dios es un reino eterno. Es un reino que no perece. ¿Y sabes? Solo los hijos de Dios estarán interesados en este reino. ¿Sabes por qué? Porque aman al rey. Por lo cual, si hablamos de verdaderos cristianos, hablamos de personas que son parte del reino de Dios, que aman al rey. Y por lo tanto, si tú creas un vínculo con personas como estas, con los vasallos del reino de Dios, ¿sabes qué vas a conseguir? Vas a conseguir un compañerismo eterno, porque el reino de Dios lo es. Hablamos aquí, mi hermano, de un verdadero compañerismo, aquel que lo que motiva y une a personas diferentes una de otras es el avance del reino de Dios. Por esta razón el título de este sermón es Compañeros del Reino Eterno. Mi hermano, en las últimas palabras del apóstol Pablo lo que vemos es una realidad realmente maravillosa. Diría yo que es increíble, porque Dios, además de vencer la muerte y la condenación que nosotros merecemos, también vence la soledad. Hoy estaremos en 2 Timoteo capítulo 4 del 9 al 22. Este pasaje lo he dividido en 3 partes, según la estructura que el autor determinó cuando escribió o habló a Timoteo. La primera parte, primera división, es del 9 al 15. Está titulada Compañerismo y traición, realidades del ministerio. Compañerismo y traición, realidades del ministerio, del 9 al 15. Segundo, del 16 al 18, veremos el gran compañero del ministro. El gran compañero del ministro, del 16 al 18. Y por último, la última división está titulada como últimas palabras del ministro a sus compañeros, del 19 al 22. Quisiera, hermano, que me acompañara a leer la primera división, compañerismo y traición, realidades del ministro, del 9 al 15. Dice la palabra del Señor: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele conmigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Amén. Pablo comienza diciendo: Timoteo, por favor, te lo suplico, ven a verme. ¿Y sabes algo, mi hermano? Cuando Pablo declara estas palabras, ¿sabes qué vemos? Vemos el corazón del ministro. Pablo ya ha declarado y le ha dicho a Timoteo en el capítulo 4, el comienzo de él, hay una demanda solemne. Esta es, Timoteo, que prediques la palabra del Señor. Y Pablo le dice a Timoteo: he colocado 2 testigos, al Padre, a Dios y a Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Sé que es el apóstol Pablo, luego de esta solemne demanda, le dice: Timoteo, necesito que estés conmigo? ¿Sabes algo? Pablo ha hablado del versículo 1 al 8 en algo que es fundamental e importante para el avance del reino de Dios, para el reino de Dios, y es: predica la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchos que se oponen a la verdad del evangelio. Pero tú, Timoteo, debes predicar la palabra del Señor. ¿Sabes algo? Las palabras del versículo 9 nos muestran que solamente el apóstol Pablo no valora solamente el mensaje del reino,
No valora simplemente al rey del reino, sino también valora a los que son parte de ese reino. ¿Sabes algo? Pablo lo que muestra acá es que él valora el compañerismo y la relación que tiene con su hijo amado. Por esa razón Pablo dice, por favor, Timoteo, rápido, ven pronto, ven a verme. ¿Sabes algo? Estas palabras son unas palabras que muestran un deseo intenso y un anhelo del Padre amado hacia su Hijo. ¿Sabes por qué Pablo está tan apresurado? Porque quería estar con Él, compartir con Él. ¿Sabes por qué? Porque ella lo ha dicho. Porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Hermanos, estamos viendo aquí en estos versículos las últimas palabras, o sea, los últimos deseos del apóstol Pablo. Entre ellos estaba el estar con Timoteo. Quería compartir, estar con él, pasar tiempo con él antes de partir del plano terrenal. Pero ¿sabes algo? Esto habla, por supuesto, que el compañerismo es una marca distintiva de un verdadero ministerio. Yo no sé, tú que eres ministro o predicador, si vives en la soledad, esa soledad que tú vives o experimentas no es algo que Dios quiere para tu vida. Dios quiere, mi hermano, que te rodees de buenos hombres. Dios quiere que te rodees de buenos siervos, de verdaderos vasallos del rey. Personas que compartan contigo el deseo y la pasión por el avance del reino de Dios. Y no sé, quizás tú no eres pastor o predicador, pero también esa realidad es una realidad que tú también debes compartir, mi hermano. El evangelio, el cristianismo, el camino de la verdad, no es un camino que se corre solo. Es un camino que se corre acompañado, mi hermano. Dios quiere que tu vida cristiana refleje esa perfecta relación y coinonía que hay en el Dios Trino. Sabes, Dios no es un Dios de soledad. Siempre eternamente estuvo acompañado, pues es un Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, y ellos gozan de una perfecta relación. Así que mi hermano, Pablo, en sus últimas palabras nos hace ver que esta realidad es una realidad ministerial y que por supuesto también es una realidad vivida por cada uno de nosotros. El compañerismo, el tener buenos amigos, verdaderos hermanos en la fe, es una realidad ministerial. ¿Lo sabes también que es otra realidad ministerial? La traición. En este pasaje veremos que Pablo realmente no estaba solo. Pablo tenía buenos hermanos, verdaderos compañeros del reino de Dios. Pero también Pablo sufrió ciertamente la traición. La soledad que algunos dejaron al apartarse y alejarse de un ministro que servía para el rey. Cuando leemos el versículo 10, Pablo dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo. Usted puede decir, pero ¿qué conexión tiene eso con la demanda o la petición del apóstol Pablo a que venga con él, a que venga pronto? Bueno, ¿usted sabe quién era Demas? No sé si en verdad en otro momento ha escuchado hablar de Demas, pero Demas era un asociado cercano del apóstol Pablo. Demas estuvo con Lucas y Epafras. Colosenses 4:14 dice, Pablo dice, os saluda Lucas y el médico amado y Demas. Luego también en la carta de Filemón, versículo 24, Pablo declara y dice, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis cooperadores. ¿Te das cuenta? Demas no era un hermano que asistía a la iglesia un día domingo, quizás un día en la semana. Demas estaba al lado del apóstol Pablo. Hermano, Demas estuvo con él predicando la palabra del Señor. Hermano, si Pablo nos dice, Demas me ha desamparado y se ha ido al mundo, todavía nosotros estuviéramos pensando de que Demas fue un verdadero hijo de Dios. Pero Dios soberanamente permitió
que el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, dijera estas palabras. Hermanos, Pablo entregó su corazón a Demas. Lo consideró su hermano de lucha, de batalla. Y aún así le desamparó. Ahora imagínate el dolor, el vacío que Pablo sintió al momento de vivir esta experiencia. Pues en este dolor o estas marcas que Demas había dejado en el corazón de Pablo, Pablo quería que Timoteo fuera un consuelo y un ánimo para su vida ministerial. ¿Sabes algo, mi hermano? Sus pastores, sus predicadores también sufren. Ellos también tienen un corazón, mi hermano. Cuando aquellos que son sus amigos, sus hermanos, se apartan de Dios y se alejan de Él, sus corazones sufren. Aquí dice, Demas me ha desamparado. ¿Pero por qué lo ha hecho? Pablo es claro y dice, porque ha amado este mundo. Ha amado este mundo. ¿Sabes algo, mi hermano? Esa decisión que Demas tomó no fue un día a otro. Eso fue algo que se fue tomando, fue procesando con el tiempo. Demas, quizás por un tiempo todavía estaba con el apóstol Pablo, estuvo ahí apoyándolo, pero ya en algo en él, en su corazón, estaba decayéndose, se estaba apartando de Cristo. Ya Cristo y el avance de su reino ya no era una prioridad para su vida. Y por lo tanto estaba siendo seducido por lo que el mundo le podía ofrecer. ¿Sabes? La palabra acá, desamparado, en el original habla de una persona que necesitando ayuda, necesitando apoyo, fue dejada y fue abandonada. De hecho, esto es una muestra de por qué hay soledad en muchos casos. Cuando todo está bien, cuando todas las cosas están en orden, ¿cuántos amigos no tienes al lado tuyo? Muchísimos. Están ahí, bueno, vamos adelante, estoy contigo. Pero cuando vienen los problemas, ¿qué sucede? Pues se comprueba realmente quién es amigo y quién realmente no lo es. Y Demas, en el momento donde Pablo más necesitaba su compañía, Demas lo dejó. ¿Por qué? Porque valoró y amó el mundo. Porque ya no amó a Cristo. Quisiera, hermano, citar las palabras de nuestro hermano el domingo pasado, cuando dijo, si tu corazón se ha alejado de Cristo, no falta mucho tiempo para que tu corazón se aleje también de la iglesia. Hermano, es así. Si tú no amas a Cristo y no estás apasionado por el avance del reino, entonces tú cómo estarás al lado de aquellos que están trabajando día tras día y que no descansan para que el reino de Dios avance. Se te va a hacer difícil, muy difícil. Y Demas, el corazón se apartó de Cristo y así también se apartó de la iglesia, del pueblo de Dios, de aquellos que estaban peleando para el avance del reino de Dios y no para el avance de su propio reino. Hermanos, tú puedes decidir, hermano y amigo, tú puedes decidir esta mañana para qué reino trabajar. Para el reino de Dios, ese reino celestial, eterno, verdadero, que va a perdurar en el tiempo, o trabajar para tu propio reino, que será pisoteado y acabado por el mismo Señor. Pero ¿sabe algo? No todos son malas noticias. Podemos ver en este pasaje. Porque ciertamente Pablo había sido solo, de hecho luego lo dice que fue desamparado al momento de estar ante el juez, ante los jueces, pero no todos son malas noticias. Pues Pablo comienza a nombrar una cantidad de nombres. Habla de Crescente, habla de Tito, habla de Tíquico. Hermano, habla de hombres que aún todavía están con el apóstol Pablo trabajando, peleando la batalla. ¿Y sabes algo? Si Pablo no estaba muy acompañado, no simplemente era porque muchos se habían apartado de la fe y lo habían dejado, sino porque algunos de estos hermanos estaban trabajando en la obra del Señor. ¿Sabes algo? Pablo ya estaba a punto de partir y quizás, humanamente hablando, él hubiese deseado, como decía alguien esta semana, estar con todos sus hermanos, estar con su familia en la fe. Pero Pablo
entendían que el avance del reino también era importante. Por esa razón, Pablo le notifica a Timoteo que esos hermanos queridos que él amaba, que de hecho quizás deseaba estar con ellos en ese momento, estaban trabajando en la obra del Señor. Así que, mi hermano, lo que podemos ver es que Pablo no simplemente sembró y predicó el evangelio a gran cantidad de personas. Pablo también fue un hombre que cultivó y sembró relaciones, compañerismo para el reino de Dios. Quizá en este punto quisiera hacer unas preguntas que creo que serían buenas reflexionar y pensar, mi hermano. Piensa en tus mejores amigos por un momento. Piensa en esas personas, no que ves en vez en cuando, sino personas con las que te detienes y al momento de hablar tu corazón se alegra. Piensa en aquellas personas que son como un imán para tu vida, que por alguna razón son parte de tu vida. Ahora te pregunto, mi hermano, ¿trabajas con esas personas para el avance del reino de Dios? Sí, son tus grandes amigos, compañeros, pero pregúntate, ¿trabajas con ellos para el avance del reino de Dios? Hermano, si la respuesta es no, tristemente, ¿sabes qué estás haciendo? Estás cultivando, no para el reino de Dios. Estás cultivando para tu reino. Personas siempre incluso crean vínculos, relaciones bastante interesadas a lo que ellos quieren alcanzar. Usan a las personas. Pero recuerda, si eres parte del reino de Dios, amas al rey y deseas que su reino avance. Hermano, ¿cuántas relaciones has ganado para el avance del reino? Pregúntate. ¿Sabes por qué esta pregunta, mi hermano? Porque es que debemos ser intencionales en cuanto a esto. No se puede ser pasivo en esto si realmente quieres cultivar relaciones para el avance del reino de Dios, para la gloria de Dios. Pregúntate, mi hermano, ¿cuál es el nivel de compañerismo, de relación que tienes con aquellos que están en el frente de batalla? Pregúntatelo, mi hermano. ¿Sabes algo? Esto es importante porque hay una relación directa en cuanto a tu amor a Cristo, o tu amor a Dios y tu amor por la iglesia. Cuando hablo de compañerismo para el reino de Dios y su avance, hablo, hermano, que se logrará esto en el contexto de iglesia principalmente. Y solamente aquellos que estén comprometidos con la iglesia y con el objetivo de la iglesia, que es vivir para la gloria de Dios y trabajar para que el reino de Dios avance en un mundo caído, lleno de tinieblas, solamente así realmente podremos cultivar relaciones como estas. Relaciones que el apóstol Pablo tenía. Pero Pablo, por supuesto, como son requerimientos personales, también habla acá de un capote que había dejado en la casa de Carpo. También habla acá de unos libros, incluso pergaminos. Y esto lo que muestra es una frase, de hecho, que recordé cuando leí este pasaje. Y esa frase era que debemos rodearnos de buenos amigos y de buenos libros. Pablo quería que Timoteo estuviera con él. También quería que con él trayera a Marcos, que es otro detalle bastante interesante. Marcos, aquel que en un momento tuvo miedo y temor y se apartó del viaje que Pablo había emprendido, era un hombre que ahora había sido tomado en cuenta nuevamente. Pero también Pablo pide acá libros y dice mayormente los pergaminos que habla de la palabra de Dios. Así que, hermano, rodéate de buenos amigos, de buenos hermanos, pero también de buenos libros, principalmente la palabra del Señor. Cuando habla del carpo, del capote, habla de la situación que de hecho él habla y dice, por favor, Timoteo, ven antes del invierno, porque Pablo necesitaba urgentemente ese abrigo, porque el invierno, al frío es muy intenso, imagínate tú a Pablo sin un abrigo, iba a ser muy difícil para él, así que hay una urgencia en cuanto a que Timoteo tiene que llegar allá. Porque si llega invierno también la luz será poca, por lo tanto no voy a poder leer sus libros, ni va a haber luz. Bueno, recuerda que la situación
cárcel actualmente era precaria, no era una cárcel tipo casa, una cárcel oscura, una cueva, donde solamente se hallaba sufrimiento. Y aún así Pablo dice también. ¿Sabes algo que noteo? También Alejandro me ha causado mucho mal. Como hermana, aquí vemos un corazón que sufre, un ministro que sufre traición, que sufre. Y le dice Pablo a Timoteo, el Señor le pague conforme a sus hechos. El Señor hará justicia. ¿Y sabes algo? Esta palabra del apóstol Pablo aún todavía están unidas y muy cercanas a las que él nombra hace unas palabras anteriores. Y son que el Señor es el juez que juzgará a vivos y a muertos. Mi hermano, nosotros vamos a sufrir presión, vamos a sufrir la hipocresía, el señalamiento de muchos. Pero recuerda, el Señor hará justicia. El Señor hará justicia. Y Pablo no pierde tiempo obstinándose, amargándose por lo que ya ha sufrido. Pablo descansa en el Señor. Vamos a la consolación del Señor es que es misericordioso, bondadoso, pero también es juez. Todo daño que se nos haya cometido a causa del reino de Dios, el Señor se encargará de hacer justicia. Así que Pablo dice, el Señor le pague conforme a sus hechos. Y por eso luego también dice que en el versículo 16 no se haya tomado en cuenta. O sea, yo descanso, reposo en el Señor. No permitas que el maltrato que muchos te han hecho quite el gozo y la paz que puedes experimentar en tu Señor. Reposa en Él y considera que Dios hará justicia. Dios hará justicia. Recuerda, Timoteo, por favor te pido que te guardes de Él, pues Él se ha opuesto grandemente, fuertemente a nuestras palabras. ¿Quién es este hombre? Alejandro Cartero, no lo sabemos, muy poco se sabe de él. Muchos suponen, en el caso de Juan Carlos, que era un hombre que creaba ídolos paganos. Y lo que sí podemos ver en el pasaje es que este hombre no se opuso principalmente a hombres o a personas. No, él se opuso fue al mensaje que estos hombres llevaban. Se oponían, se opuso al evangelio, a la palabra y al mensaje del evangelio. Así que esto, por supuesto, muestra también un principio que no he considerado, hermano, y es que habremos de cultivar vidas de compañerismo con las personas que trabajan en el reino de Dios, pero hemos de apartarnos y alejarnos de aquello que ataca su reino. Hemos de hacerlo, hemos de guardarnos de aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo. Hemos de guardarnos de ellos. Habiendo dicho esto, hermanos, habiendo visto que si es posible un compañerismo eterno, real, que incluso este compañerismo a veces está acompañado de traiciones en el ministerio, en la vida cristiana. Quisiera pasar a la segunda dimensión, el gran compañero del ministro. Vamos a leer el versículo 16 al 18. ¿Cuál lo dice a Timoteo? En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Pablo dice, no se sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado, me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación, que todos los gentiles oyesen. Se luego, así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial, hacia la gloria de los siglos y de los siglos. Amén. Mi hermana, muchos nos dejarán, muchos nos van a traicionar. ¿Lo sabes algo? Hay uno que nunca acaba de dar. ¿Sabes, mi hermano? Esto de consolar tu corazón. ¿Sabes? Porque en un mundo tan cruel como este, en un mundo donde muchos nos dejarán y van a maltratar nuestro corazón, hay una persona que siempre estará dispuesto a sanar esas heridas. Siempre estará dispuesto a acompañarte y a nunca dejarte. Hermano, Cristo es la base de
Y si tu hermano puede consolarte a ti es porque tu hermano está conectado con el reino, porque es parte del reino de Dios. ¿Cómo lo dice? ¿Sabes algo que no veo? Sí, estuve solo. Estuve solo ante la defensa. Y esta primera defensa es una defensa que, según la ley romana, era legal, era necesaria, en la cual el que era acusado presentaba defensa, ¿no? O argumentaba ante los delitos que se les acusaba. La segunda parte de este juicio ya era para la sentencia. Así que ya la segunda parte de este juicio simplemente se le escuchar, ha sido declarado culpable o ha sido declarado inocente. Así que si Pablo necesitaba compañía, me mandaré en este momento. Por eso está de personas que estuvieran ahí, que apoyaran a Pablo, y Pablo estamos contigo, se fiera al evangelio, predica la palabra del Señor, pero aún así no contó con esa compañía. Pablo dice: estuve solo, me han desamparado. Pero ¿sabes algo, Timoteo? Versículo 17. ¿Sabes algo? Pero el Señor siempre estuvo a mi lado. ¿Cómo pueden entender estas palabras? Cristo no era un espectador de lo que está sucediendo. Cristo estaba al lado del apóstol Pablo. No, Cristo, el rey del reino, estaba apoyando a su vasallo. Estaba con él. No, Cristo es el verdadero paracleto. Cristo es el gran compañero. Y aún los compañeros de batalla, quizás van a hacer cosas que no te van a agradar, quizás van a haber ciertas diferencias que deben ser superadas por el bien del reino. Pero Cristo, Él sí te va a ofrecer una compañía perfecta. Perfecta, mi hermano. Cristo estuvo con Pablo. ¿Y sabes algo? Esto es lo que nos dice. Es que si estamos con Cristo, hermano, si realmente estamos con Cristo, nunca vamos a experimentar la soledad. Por alguna razón has experimentado soledad en algún momento de tu vida cristiana. Quiero que entiendas de que no es porque Cristo te dio, es porque has creído. Físicamente por estaba solo, pero por la fe, Pablo nunca experimentó soledad. Antes de eso no experimentó porque por la fe vio a Cristo a su lado, vio que Cristo le acompañaba, vio que Cristo estaba con él. Pero Pablo dice: esto fue así para que por mí fuese cumplida la predicación a los gentiles. ¿Sabes, hermano? Aquí estas palabras, lo que vemos, es algo que el pastor Javier Martínez dijo. Quisiera citar sus palabras en cuanto a estas palabras que el apóstol comparte y está declarando. Es que este hermano, al predicar este sermón, declaró y dijo que Pablo no había abandonado su ministerio. Pablo todavía seguía trabajando. ¿Sabes con qué compañía? Con la compañía eterna de Cristo. Así que Pablo todavía dice, aún estando ante la posibilidad de ser juzgado para la muerte, yo pensé en el reino de Dios. Hermano, no hay justificaciones algunas para que tú digas: yo no puedo trabajar para el reino de Dios. Aún en la cárcel, aún ante los jueces, aún ante los malvados, Dios te dice: predica mi mensaje, predica el mensaje del reino. Mi hermano, esta pasión por el avance del reino de Dios era una pasión que Pablo quería compartir y transmitir a sus hijos. Y por supuesto también es una pasión que nosotros debemos cultivar en nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque aunque muchos se opongan a tu mensaje y a tu ministerio, a tu servicio,
Pablo dice, el Señor me librará de toda obra mala y Él me va a preservar para su reino celestial. Hermano, Pablo dice, todos quieren matarme, todos quieren causarme daño, pero yo estoy tranquilo. Porque yo estoy en las manos de mi Señor. ¿Sabes algo? Pablo tenía paz, tranquilidad en su corazón, porque Cristo estaba a su lado. Pero por conocer a Cristo, es que realmente experimentaba eso. Porque él conocía y entendía que ese Cristo que le acompañaba era el Rey, era el soberano. Así que si era el soberano, el Rey, no hay quien se oponga a sus planes, a sus preceptos. Así que mi hermano, experimenta el gozo, la tranquilidad y confianza que Cristo te puede dar. No temas la persecución, no temas el juicio que los hombres injustos y malvados, enemigos de la cruz, pueden darte o pueden hacer. Confía en el Señor. ¿Sabes algo? Si tú realmente has experimentado este paracleto verdadero, este compañerismo eterno, este compañerismo real, ¿sabes qué vas a hacer? Vas a adorar al Señor. Eso es lo que vas a hacer. Mi hermano, ante la infinita gracia de Dios, no hay nada que podamos hacer. Simplemente decir, gracias Señor, porque tu amor y tu misericordia no merecida está conmigo. Pablo lo hace. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Alaba al Señor. Exalta su nombre. Mi hermano, como se decía ayer, si tú realmente has experimentado cada gracia y misericordia de Dios en tu corazón, tú vas a adorar a Dios. La verdadera adoración es aquella que es causada porque has complementado la gracia de Dios y tú dices, Dios debe ser alabado, Dios debe ser glorificado. No aquellas que es producida emocionalmente hablando o por ciertos instrumentos humanos. No, la verdadera adoración es producida en el corazón de aquel que ha experimentado gracia. Y por estar agradecido, alabará, exaltará el nombre del Señor. Así que mi hermano, las últimas palabras que pueden salir de los labios de alguien que ha experimentado gracia es, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es, Señor, eternamente te voy a adorar. Señor, mi adoración, Señor, no va a acabar. Pablo dice, Señor, yo te adoro, te glorifico ahora, pero siempre lo voy a hacer. ¿Te das cuenta? La forma de ver la vida terrenal de un verdadero vasallo del reino no acaba en la muerte. Él ve mucho más allá de ella. Por esa razón es posible tener un compañerismo eterno, tener una eterna relación. Pero Pablo termina esta carta con las últimas palabras que un ministro podría dar a su compañero. Vamos a ir del versículo 19 al 22, siendo esta la última división o parte de este sermón. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Dice el apóstol Pablo, Erasto se quedó en Corintio y a Trófimo dejé en Mileto enfermo, procura pronto venir antes del invierno. Ébulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Amén. El apóstol Pablo culmina nuevamente hablando y reportando las relaciones que él había cultivado en el avance del reino de Dios. Pablo aquí habla de una gran cantidad de personas y entre estos nombres hay muchos nombres que no conocemos. Y eso lo que muestra, mi hermano, es que para tener relación y compañerismo eterno, un compañerismo real que perdure en el tiempo,
No hace falta ser un ministro o un predicador prominente e importante. Muy poco se conoce de una gran cantidad de nombres que están en estos pasajes, pero aún así Pablo los reconoce como sus compañeros de batalla, como partes del reino de Dios. Así que mi hermano, recuerda, no tienes que ser un ministro, un pastor para cultivar este tipo de relaciones. Todo lo podemos hacer. ¿Sabes algo? Cuando hablamos de un compañerismo eterno que perdura en el tiempo, hablamos de un tipo de compañerismo como este. Porque el compañerismo que tengamos como verdaderos hermanos en la fe trasciende, mi hermano, toda dificultad, trasciende incluso la misma muerte. Porque con ellos tendremos una eterna y perfecta comunión en el sempiterno reino de Dios. Por esa razón, mi hermano. Pregúntate cuántos de tus hermanos, con cuántos de tus amigos y compañeros vas a compartir la eternidad. Hermano, Pablo entendió esta realidad. Y por esa razón Pablo se interesó en compartir su fe, su pasión con otros y así poder cultivar compañerismos eternos. Esto por supuesto muestra también la pasión e intención de aquellos que lo hacen. Porque cuanto más fuerte sea la relación con el Rey, también lo será la que tengamos con aquellos que pertenecen al reino de Dios, con los vasallos del Rey. Así que mi hermano, aquí lo que podemos ver reiteradas veces es ese compañerismo real que Pablo tenía con sus hermanos. Mi hermano, no hemos sido llamados a vivir un cristianismo solitario o de soledad. Mi hermano, no temas compartir tus dificultades y temores con otros, porque el apóstol Pablo lo hizo y lo quería hacer. Necesitamos, mis hermanos, preocuparnos y amar a la iglesia y estar dispuesto con ella a trabajar para el avance del reino de Dios. Luego termina diciéndole a Timoteo, que el Señor Jesucristo sea con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Pablo, sus últimas palabras son estas. Timoteo, yo deseo que tú tengas algo que yo tengo y experimenté. ¿Sabes qué es eso? Pablo desea que la misma presencia de Cristo y la gracia que él experimentó, que es la que acabamos de ver del versículo 17 hasta el 18, él también la experimentara. Pablo quería que Timoteo tuviera la oportunidad de experimentar esa misma compañía real que perdura en el tiempo. Pablo quería que Timoteo también experimentara la quietud y tranquilidad que da el saber que Cristo, que el Señor, guardará nuestras vidas hasta el final. Por esa razón dice, el Señor Jesucristo sea con tu espíritu. Y mi hermano, mi deseo también es que Jesucristo sea con cada una de nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque cuando Cristo está en nuestro espíritu y cuando Cristo realmente practica su presencia en nuestras vidas, la gracia de Dios será con nosotros. Y es lo que dice el apóstol Pablo. La gracia de Dios sea con vosotros. Amén. Mi hermano, aquí hablamos de ser vasallos del Rey y de experimentar la gracia que el Rey puede dar. Pero esta gracia te debe mover a ti a cultivar un compañerismo eterno, que sea reflejo, hermano, y que sea un, un anticipo de lo que vamos a experimentar eternamente en el reino de Dios. Quisiera terminar con unas resoluciones. Primero, amigo aquí presente, quiero decirte que Cristo no está todavía en la cruz, que Cristo no está en la cruz del Calvario. Cristo no está en la tumba. Cristo, amigo, está sentado en su trono. Y Él juzgará justamente a todos aquellos que se oponen al Evangelio o que se opusieron a Él. Así que mi invitación, amigo, es que por la gracia del Señor puedas algún día ser parte del reino de Dios.
Y hermano aquí presente, a luz de todo lo que hemos visto, quisiera recordarte en el Señor que debemos ser intencionales en cultivar un compañerismo que perdure eternamente. Porque tal actitud y tal disposición de corazón mostrará nuestro deseo y pasión. Pues si tus amigos más cercanos trabajan en el reino de Dios, es porque tú deseas también trabajar en él. Así que, mi hermano, oremos al Señor para que Él nos conceda esa gracia y esa ayuda para cultivar compañeros del reino eterno.